Tiembla Felipe Calderón, el expresidente panista de México debería estar en estos momentos temblando de miedo. Y es que acaban de anunciar que se detuvieron por lo menos a 13 personas en España, todos ellos relacionados con la delincuencia organizada en México. El expresidente sí en estos momentos debería estar sumamente preocupado. Mostraron y platicaron cómo fue la detención de estos personajes. 14 miembros del cártel de Sinaloa fueron detenidos en España y cada vez el panista Felipe Calderón pues está más aislado, más acorralado. Hablaremos de esto en unos momentos. Dice Loret de Mola que hay pleito en Morena. Claudia Sheinbaum se enfrenta a Ricardo Monreal. A esto se le sumarían las declaraciones más grande del mundo. Buenas noticias, ya lo hablábamos, un juez absuelve al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, por el delito de desaparición forzada, y la ministra Yasmín Esquivel expuso el familiarismo del Poder Judicial. Ministros, magistrados y jueces con hasta 20 familiares en la nómina fueron ventilados. Y a esto hay que agregarle este sabadazo, el de Javier Duarte, que queda absuelto por uno de los tantos delitos de los que está siendo acusado. Noticiosos, es la información el día de hoy. Te invito a que te quedes conmigo, que me acompañes porque tenemos mucho, pero mucho que platicar el día de hoy. Yo soy Yasira Handal. Dale like, ve dejando ya tu champotón. Bienvenidos. Felipe Calderón en estos momentos debe estar temblando de miedo. ¿Por qué? Pues resulta que la policía española emitió una conferencia de prensa para avisar que se habían detenido a 14 miembros integrantes del cártel de Sinaloa. Todo esto nos deja claro
que cada vez Felipe Calderón está más acorralado, ya ni siquiera en España podría estar tranquilo el expresidente de México. Y es que es curioso que justamente ahí sea donde viven los presidentes que tanto daño le han hecho a nuestro país. Es curioso que los expresidentes vivan ahí y que también ahí esté agarrando fuerza un grupo criminal tan peligroso en México. Hablemos de que Genaro García Luna, el superpolicía de Felipe Calderón, fue sentenciado a 38 años de prisión por haber colaborado justamente con este grupo criminal. Pero bueno, esto fue lo que avisó la policía española. Barcelona, con un balance de 14 personas detenidas, entre las cuales se encuentra el cerebro del secuestro y líder de la organización. Durante los registros, en 5 domicilios y un restaurante, se localizó un laboratorio de extracción de metanfetamina impregnada en superficies sólidas como piezas de ropa, así como metanfetamina preparada para el consumo, una gran cantidad de éxtasis y una plantación de marihuana. También se intervinieron armas de fuego, material tecnológico y dinero, así como indicios relacionados directamente con el secuestro y el asesinato de un hombre. Los detenidos, 11 hombres y 3 mujeres, tienen entre 30 y 70 años. La víctima, 46 años, trabajaba presuntamente para la organización y había viajado desde Italia a Barcelona para reunirse con algunos de los líderes de la red. El juzgado de instrucción número 2 de Reus ha mantenido el secreto de las actuaciones durante toda la investigación con el fin de no poner en riesgo ninguna de las gestiones que se estaban realizando y que han permitido la desarticulación de la organización criminal. Con el levantamiento del secreto, los agentes comunicaron a los familiares. Pues así las cosas, el expresidente Felipe Calderón, pues ¿qué le importa esto? Podrán decir sus defensores. Bueno, pues a Felipe Calderón le importa esto porque Genaro García Luna, insisto, pasó de ser un superpolicía a ser prácticamente el guardián de la delincuencia organizada. El exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón fue sentenciado a 38 años de prisión por proteger durante más de una década a ese grupo criminal que aparentemente hoy estaría operando también en España y al cual le habrían detenido por lo menos a 14 miembros. Hablemos de cómo Genaro García Luna se convirtió en el funcionario de mayor rango en la historia de México en ser condenado en Estados Unidos por delitos relacionados con corrupción y narcotráfico. 38 años de prisión. ¿Y qué dijo Felipe Calderón? Es que yo no me di cuenta. ¿Qué dijo Felipe Calderón? Pues es que yo no sabía. ¿Qué salió a decir el expresidente en su momento? Salió a decir que pues es que él nunca se dio cuenta de lo que había pasado, que nadie le había avisado. Sabemos que sí se le avisó a Felipe Calderón. Y tan se le avisó que periodistas o colaboradores de su gobierno terminaron siendo despedidos. Es una vergüenza hoy saber que si Felipe Calderón no pone un pie en Estados Unidos es porque sabe lo que le espera, seguramente el mismo destino que a su secretario de Seguridad, Genaro García Luna. Bueno, pues entonces también habrá que hablar y habrá que decirlo claramente. Tras la detención de 14 miembros de este grupo delincuencial de Sinaloa en España, Felipe Calderón no cuenta con la certeza en ningún momento de estar protegido ni en España ni en ninguna parte del mundo. El expresidente Felipe Calderón en estos momentos debería estar temblando de miedo. Pareciera ser que cada vez se acerca más el momento en el que veremos a este expresidente en prisión o cuando menos fugitivo como a Ricardo Anaya. Está bajo el apadrinamiento de Aznar ya en Europa, pero bueno, a ver cuánto le dura esta situación. A ver cuánto le dura a Felipe Calderón. Lo ideal sería que los agarren a todos y que de una vez por todas empiecen a pagar quienes le dañaron tanto a este país. Rubén Vega Juárez, cada vez que entro al en vivo me cortan. Bueno, pues espero que ustedes no. Avísenme por favor si necesitan el link y ahorita les mando el link directo de la transmisión. A quienes van llegando los invito a que dejen su like. El debido champotón que ustedes ya conocen dice pronto, pero muy pronto caerá ese mafioso corrupto y traidor de Felipe Calderón. Por acá dicen que Javier Campero se creyó las mentiras de la derecha mexicana. Javier dice que Andrés Manuel López Obrador ni siquiera ha salido de Palacio Nacional. Y es que en efecto hay varios medios de comunicación que ya han sido evidenciados por difundir mentiras que dicen que López Obrador
sigue viviendo en Palacio Nacional. Afirman desde sus cuentas en redes sociales que el expresidente Andrés Manuel López Obrador no ha salido de Palacio Nacional y que ese es el motivo principal por el que Claudia Sheinbaum no se ha cambiado, no se ha mudado. Bueno, decirles a todos estos personajes que están haciendo el ridículo, amigos míos. Andrés Manuel López Obrador se encuentra ya en su finca, tan es así que recientemente también otro grupo opositor salió a quejarse porque había personal de la Guardia Nacional resguardando la finca en la que se encuentra el expresidente. Tan es así que los opositores ya salieron a quejarse no solamente por el resguardo que recibe Andrés Manuel, sino también salieron a quejarse pues porque dicen que Andrés Manuel López Obrador recibe una pensión de 20,000 pesos al mes, que es inadmisible para ellos, porque según la derecha mexicana lo permisible eran los millones de pesos que se llevaban los expresidentes a sus bolsillos, con pensión, por supuesto, con cargo al erario. Infórmate antes de hablar, dice Sergio Vega, ya les andan diciendo sus cosas ahí en el Facebook, ya se empezaron a defender aquí los noticiosos. Saludos a todos ustedes. Roberto Salgado, buenas tardes. Yacir, aquí presente. Ya dejaste el champotón desde allá, desde Monterrey, querido Carlos, gracias por estar aquí conmigo en esta emisión. Y bueno, vamos a continuar con la información del día de hoy. Es evidente que la derecha mexicana no tiene posibilidades de levantarse. Es más que evidente, y hoy para nadie es un secreto que con el PAN, dirigido por Jorge Romero, con el PRI dirigido por Alito Moreno, es prácticamente imposible que la derecha mexicana consiga recuperarse, ya no digamos de aquí al 2027. Ya no van a conseguir probablemente recuperarse de aquí al 2030. ¿Qué pasa cuando se ve que la derecha mexicana no tiene posibilidades, que no pueden defender a los líderes? Bueno, pues entonces empiezan a salir los medios de comunicación. Empiezan a salir personajes como Loret de Mola, Ciro Gómez Leiva, Azucena Oresti, Joaquín López Dóriga. ¿Para qué? Para amarrar navajas al interior de Morena. Porque se sabe que lo único que podría destruir a un movimiento tan fuerte como es el de la Cuarta Transformación, pues tendría que empezarse a destruir desde adentro. Justamente como se destruyó el PRI, como se está destruyendo Acción Nacional. Sin embargo, las causas son bastante distintas. El PRI se destruyó porque traicionaron al pueblo, porque lo engañaron, porque nunca cumplieron sus promesas, porque pisotearon a las y los mexicanos. Con Acción Nacional no fue diferente. Acción Nacional se ha empezado a derrumbar porque están cobijando a presuntos delincuentes, siguen con su clasismo, siguen subestimando a las y los mexicanos. Bueno, pues Carlos Loret de Mola y otros tantos periodistas empiezan a armar un plan. El plan de contingencia, que es amarrar navajas al interior de Morena para destruir ese partido desde el interior. Afirma Loret de Mola que hay pleito en Morena, que durante 3 veces cuando menos se han enfrentado esta semana Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal. Esta semana ha quedado claro que hay pleito en Morena, que están desafiando a la presidenta desde adentro de su movimiento. Primero, lo del nombramiento en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Un manotazo de López Obrador para decir, aquí mando yo, con la operación de Adán Augusto López y Ricardo Monreal. Luego vino el madruguete de Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, quien adelantó que iba a haber una reforma fiscal. Cuando ya 2 veces en los poquitos días que lleva de presidenta, Claudia Sheinbaum ha dicho que no va a haber reforma fiscal. Hoy, de hecho, tuvo que repetir que no. O sea, es la 3ª vez que lo dice. Y contradecir así al coordinador de sus diputados. Lo hemos estudiado ya por varios meses. Hay muchas oportunidades de recaudación sin necesidad de una reforma fiscal profunda. El pleito entre la presidenta Sheinbaum y el coordinador de sus diputados, Ricardo Monreal, es cada vez más evidente. Se ve que Monreal está midiendo a Sheinbaum, estirando la liga. Fíjese, primero, Monreal operó en contra de la presidenta para nombrar a Rosario Piedra en la Comisión de Derechos Humanos. La candidata que quería Sheinbaum fue derrotada. Para empezar, yo les voy a hacer una pregunta a ustedes antes de continuar con este intento de montaje de Loret de Mola. ¿Ustedes creen que los diputados de Morena le harían más caso a Ricardo Monreal que a Claudia Sheinbaum? ¿De verdad se cree que al interior de Morena tiene más peso político
podría atraer más votos Ricardo Monreal que Claudia Sheinbaum. Eso nada más para empezar. Agregarle que Monreal en ningún momento ha hablado mal de la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero vamos a continuar escuchando lo que dice Loret. Luego Monreal dijo que habría una reforma fiscal y la presidenta tuvo que salir a decir por tercera vez que no. Y luego está lo del helicóptero, porque cacharon a Ricardo Monreal usando un lujoso helicóptero para trasladarse, una violación a la famosa austeridad republicana. ¿Y cuál fue la primera respuesta de Monreal? Que él sí usaba helicópteros, que él no era hipócrita. ¿A quién estuvo dirigido eso de hipócrita? Pues porque hay de dos, o fue para López Obrador o fue para Sheinbaum. Son los que critican el uso de helicópteros, de aviones. Y tan están peleados Monreal y Claudia Sheinbaum que habría que recordar que prácticamente pues de manera inmediata Ricardo Monreal salió a pedir disculpas justamente por el tema del helicóptero privado. Simpatizantes nuestros. Hace unos días, al aceptar acompañar en un viaje a un amigo entrañable y a su familia en un transporte privado aéreo, pero sin uso de recursos públicos y sin alterar nuestro horario y responsabilidad en la sesión y el Congreso, se han generado comentarios y opiniones distintos. Sin embargo, una vez dada a conocer la situación, la admití de inmediato. Intentaré que no se repitan este tipo de situaciones que, aunque de buena fe y utilizadas solo en casos de emergencia o excepcionales, pueden ocasionar alguna afectación a nuestro movimiento. Peleados o no Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal, lo que sí es un hecho es que Carlos Loret de Mola, con la poca credibilidad que tiene, pues hoy en día es un pésimo amarranavajas, igual que como es también un pésimo periodista. Loret de Mola tiene tanto desprestigio que aunque quiera sacar adelante a la oposición, metiendo cizaña al interior del movimiento de la transformación, pues no lo ha conseguido. No lo ha conseguido como lo está haciendo ahora. Y es que están ofendidísimos porque Monreal se traslada en helicóptero, están ofendidísimos por ese tipo de situaciones, pero defendían además, Loret de Mola y la oposición, los privilegios de los ministros. Hablemos de la poca capacidad que tienen de autocrítica, no solamente en los medios como los de Loret, sino toda la derecha mexicana. Porque dentro de la izquierda hay que decirlo y reconocerlo. En cuanto se vio a Ricardo Monreal montándose en un helicóptero privado, empezó a ser criticado prácticamente en todos los medios de comunicación de derecha y de izquierda. Y esto habría que agregarle que la presidenta Claudia Sheinbaum también habló del tema en la conferencia de prensa mañanera, invitándolo a poner el ejemplo de austeridad republicana. Bueno, pues la derecha mexicana se quiere hacer la muy indignada, acusando la hipocresía y la doble moral de los personajes de la transformación como Ricardo Monreal, pero se quedaron callados con los privilegios de los ministros, se quedaron callados cuando Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama ganaban más que el presidente de la República. Hablemos de cómo hoy están criticando la austeridad republicana, que también ha sido criticada por la izquierda mexicana, pero se quedaron callados esos mismos medios de comunicación de derecha ante los privilegios desmedidos de los ministros de la Corte con tal de llevar la contraria, con tal de seguir defendiendo los privilegios que ellos también como medios de comunicación están extrañando. Son unos hipócritas y son unos cínicos. Quieren dar la noticia, quieren amarrar navajas también al interior de Morena, pero no se dan cuenta que dentro de todo este discurso terminan deshaciéndose todavía más ellos mismos, terminan evidenciándose todavía más. Terminan dejando claro que no les importa en absoluto ni la austeridad republicana, ni de dónde se gastan los recursos públicos, ni en qué se reparten, ni quién los usa. Les importa que los recursos del pueblo, los recursos de las y los mexicanos se vayan a los bolsillos de Loret de Mola, a los bolsillos de Alito Moreno, a los bolsillos de los prianistas y los delincuentes de cuello blanco. Pero que no se vayan a los bolsillos del pueblo mexicano. Eso es lo que en realidad debían de decir. Eso es lo que en realidad deberían de estar hablando los medios de comunicación. Dice Carlos Loret de Mola que hay pleito en Morena, que hay un encontronazo entre Ricardo Monreal y Claudia Sheinbaum, y pareciera ser que nadie vio el encontronazo más que el propio creador de los montajes, el propio Loret de Mola.
Dice, a mí no me importa que Monreal use helicóptero porque ha trabajado duro estos últimos meses. Eso dice Valerie, también Leonor Domínguez. Es más, si no es porque ustedes lo pasan, ni siquiera nos enteramos de las tonterías que dice Loret así de fácil. Claro, porque ha perdido credibilidad y ha perdido, más allá de la credibilidad, ha perdido audiencia. Y si aquí lo pasamos es para dejar en claro y dejar evidenciado y que sepamos todos y estemos en el mismo canal de la clase de mentiras que todavía se están creyendo algunos votantes de la derecha, algunos votantes de la oposición. Porque así como hace ratito vimos a alguien diciendo aquí muy convencido que López Obrador seguía viviendo en Palacio Nacional, les aseguro que hay un puñado de gente muy convencida de que Ricardo Monreal está operando en contra de Claudia Sheinbaum y que hay una ruptura al interior del movimiento. Entonces, por eso lo hacemos desde aquí. Dicen por acá, está mal ese Loret de Mola, está ardido. Además, dice Ciro Corso, ese infeliz no para de estar desinformando. Antes de abrir la boca se tiene que informar. Ellos son los hipócritas. Quieren estar metiendo cizaña para separarlos y que no caminen de acuerdo. Pues desafortunadamente no se les va a dar gusto. Y lo vimos en uno de los momentos más tensos que vivió el movimiento de la transformación. ¿De qué estoy hablando? Del momento en que se iba a elegir quién sería candidato o candidata a la presidencia de la República. Ahí se vivió el momento más tenso al interior de la transformación. Entre Ricardo Monreal, Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Noroña, los que querían quedarse con la candidatura presidencial, empezaron con desacuerdos y empezaron a criticar y empezaron a decir y decir. Y al final, ¿qué pasó? Al final, al interior de Morena predominó la unidad. Claudia Sheinbaum salió vencedora y a pesar también de que no vimos a Marcelo Ebrard en campaña con ella, de que no vimos a Ricardo Monreal o a Adán Augusto al pie del cañón haciendo campaña con ella, tomaron la determinación de demostrar unidad, de cerrar filas con Claudia Sheinbaum. Gerardo Fernández Noroña incluso salió a hacer campaña con la propia presidenta. Ahí es donde Morena cerró filas, en uno de sus momentos más tensos, y quieren que ahorita se dividan, quieren que ahorita pues empiecen los desacuerdos al interior con Claudia Sheinbaum y otros personajes del movimiento. Bueno, pues va a estar bastante complicado para ellos. Incluso durante la semana hubo un verdadero desacuerdo al interior del movimiento de Morena. Y es que recordemos que durante la semana el gobernador de Tabasco acusó al extitular de la Secretaría de Seguridad Pública, nombrado por Adán Augusto López, de liderar una banda de delincuentes. Javier May aseguró que las administraciones pasadas deberán rendir cuentas sobre si hubo pacto con la delincuencia, aunque no mencionó directamente a sus antecesores morenistas. En esto estamos todos de acuerdo. Que rinda cuentas quien tenga que rendir cuentas, ¿no? Que se presenten las denuncias correspondientes sin importar del partido que sea. Las y los mexicanos estamos hartos de políticos que sean encubridos. Entonces, si hay culpables, que se denuncien y que paguen por lo que tengan que pagar. Así de fácil y así de sencillo. Mientras tanto, Andrés Manuel López Beltrán desde Tabasco salió a enviar un mensaje de unidad. Salió a pedirle a todo el movimiento la unidad para continuar el segundo piso de la transformación con Claudia Sheinbaum. Para terminar, quiero comunicarles que como secretario de organización hemos echado a andar un plan para crecer a Morena en todo el país. Vamos a afiliar en todo el país a más de 10 millones de simpatizantes de nuestro partido. Y vengo a Tabasco a pedirles a todas y a todos ustedes que me ayuden en ese propósito. A Tabasco le tocan 560,000 afiliados en un año. Y quiero pedirles que nos apoyen a lograrlo. De diciembre a diciembre, 560,000 afiliados en Tabasco y comités en todas las secciones electorales de Tabasco. Amigas, amigos, para terminar, decirles que vengo muy contento porque ayer fue cumpleaños
de mi papá, de Andrés Manuel López Obrador. Ayer estuve con él y me dio mucho gusto verlo pleno, verlo contento, verlo sano, pero sobre todo verlo lleno de fuerzas y de esperanza hacia adelante. Muchas gracias, compañeras y compañeros. ¡Viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva Tabasco! ¡Viva Morena! ¡Viva México! Pues así la situación. Llegó Andrés López Beltrán para pues platicar con la gente y decirles que tiene que predominar la unidad ante todo. Que tiene que predominar siempre la unidad en cualquier estado de la República, a nivel nacional también. Sin embargo, pues sí, mientras predomine la unidad, Morena seguirá siendo un movimiento bastante fuerte. Mientras predomine la unidad y sigan encaminados con el mismo proyecto de nación, con los mismos principios de no robar, no traicionar y no mentir al pueblo de México, pues entonces se va a seguir avanzando. Se va a seguir avanzando con el movimiento. Sin embargo, que no se olvide que tienen que estar todos al servicio del pueblo mexicano y que no llegan a una posición de poder simple y sencillamente para enriquecerse, para hacer negocios bajo el amparo de poder, porque entonces el pueblo de México se los va a cobrar en las urnas. Y lo vamos a notar y lo vamos a ver. Si Morena empieza a perder elecciones, gubernaturas, diputaciones, senadurías, ahí va a ser la señal de que Morena está eligiendo a malos perfiles, de que hay unos cuantos que se están desencarrilando. Vamos a ver cómo avanza la situación hasta este momento, porque a como pintan las cosas, los únicos que están listísimos para desaparecer son los prianistas. El PRI liderado por Alejandro Moreno, el PAN liderado también por Jorge Romero, pues pareciera ser que no llegan a 2030. ¿Qué va a hacer la derecha mexicana en los próximos años y cómo va a tratar de recuperar poder en las próximas elecciones si siguen manteniendo el mismo discurso y siguen protegiendo a presuntos delincuentes? Bueno, pues eso ya lo veremos. Continúan las malas noticias para la oposición. Y es que, fíjense qué interesante lo que acaba de ocurrir otra vez. Duro golpe para la oposición. México es una potencia mundial. Hay una empresa privada de excelencia de Corea del Sur, generadora de riqueza, uno de los países, Corea del Sur, con mayor libertad económica, en donde la propiedad privada es un derecho, donde tienen una economía sólida de mercado. Bueno, pues resulta que Samsung, una empresa de excelencia de Corea del Sur, participó y reconoce la grandeza, nada más y nada menos que de la refinería Dos Bocas. Tienen que ver ustedes este video que presumió con justa razón Rocío Nale. Fíjense ustedes qué importante lo que está pasando en México, que está ya en el camino de la autosuficiencia. Dos Bocas, la nueva refinería, un video presentado por Samsung, por la independencia energética de México, porque para esa nación es una prioridad. 340,000 barriles diarios de capacidad. Samsung presume con este video un montón la refinería Dos Bocas, un proyecto que arrancó con el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Esa misma refinería que la oposición ha criticado constantemente. Esa misma refinería que la derecha mexicana dicen que es chatarra, que no sirve para nada, que sí, ¿dónde están las energías limpias? Bueno, esa misma está recibiendo reconocimientos a nivel internacional por empresas incluso de excelencia, de las más importantes de Corea del Sur. La refinería Dos Bocas arrancó con la promesa de llevar a este país a la autosuficiencia energética. No solamente la refinería Dos Bocas, sino que también se suma la rehabilitación de las coquizadoras, la rehabilitación de varias empresas de Pemex, la compra también de Deer Park. Y bueno, un proyecto gigantesco que ha traído empleos, que ha traído prosperidad y desarrollo al sur y sureste del país, siendo reconocida por una empresa internacional importantísima además.
Hoy la derecha dice que la refinería Dos Bocas pues no refina, que no sirve para nada, que se inunda. Yo le pregunto a los opositores, si la refinería Dos Bocas no sirviera para nada, si no fuera a refinar en absoluto, ¿por qué una empresa tan importante como Samsung se atrevería a reconocer y hacer un video completito de este tamaño para la refinería? A ver, que me respondan. ¿Por qué se arriesgaría una empresa tan importante en estar presumiendo la conclusión de la refinería Dos Bocas? No tiene sentido, ¿verdad? Pero para la derecha mexicana, que todo encuentra mal en este gobierno, pues mejor ha preferido quedarse callados. La gobernadora Rocío Nale difundió este video que estás viendo en sus redes sociales, donde la empresa coreana Samsung anunció la conclusión total de la refinería Dos Bocas, presumiendo que se hizo en tiempo récord y en medio de una pandemia, además. Samsung igualmente destaca que después de 40 años se inicia una nueva etapa en la historia energética de México, avanzando ya hacia un futuro mejor con una fuerte pasión por la innovación. Recordemos que Rocío Nale fue la encargada de la supervisión de dicha obra mientras estuvo al frente de la Secretaría de Energía durante el sexenio de López Obrador. Le correspondió la conclusión en varias etapas de esta obra, incluyendo las pruebas para obtener las primeras bases químicas para la elaboración de combustibles. En este video, Samsung destacó que este megaproyecto de más de 61,000 toneladas de material para su construcción garantiza la soberanía energética de México. No lo dijo Claudia Sheinbaum. No es un video que mandó a hacer el gobierno federal. No es un video que mandó a hacer la gobernadora Rocío Nale. No, este video lo comparte Samsung, una empresa internacional. Detalla además que la refinería incluye 2,100,000 líneas y ductos de conducción de distintos diámetros. En la construcción se optimizó el tiempo, construyendo diversas partes por separado para luego solamente ensamblarlas. Samsung presume en este video que la seguridad y la calidad fueron su prioridad en la ejecución de esta obra, donde se movilizaron enormes módulos para su ensamblaje, además de utilizar soluciones innovadoras. Y la derecha mexicana decía que no se iba a terminar de construir la refinería. Y la oposición decía que jamás veríamos concluida Dos Bocas, que sería un completo fracaso, que era un berrinche del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, el único berrinche que hoy tenemos es la megabarda de Felipe Calderón, una barda que nos costó carísima, una barda que no refina absolutamente nada, una controvertida refinería en la que se gastaron 620 millones de dólares y solamente se construyó un muro. Eso es la única refinería que hay en México que no refina absolutamente nada, que es una chatarra y que no le sirve a nada ni a nadie. La refinería de Felipe Calderón. Aquí está, un reconocimiento internacional. Dice Jesús Gutiérrez, lo que pasa es que los deretranzas están bien ardidos, por eso lloran, y lo más triste, que van a seguir llorando. Lo siento por ellos, porque aquí están los avances del gobierno de la transformación. Saludos hasta Manzanillo, Colima, gracias, Víctor. Dice Jorge Moncayo, nadie le cree a Loret de Mola. Sin embargo, no me da confianza Monreal. Dice, eso no es lo único que ha hecho. Pues sí, Monreal es un personaje muy controvertido al interior del movimiento de la transformación. Dice Oscar Romero en Facebook, orgulloso de nuestra presidenta y orgulloso de ser mexicano. Te mando saludos, Handal, muchísimas gracias. Gracias, Oscar Romero, un abrazo gigante para ti. Y pues ahí están los resultados que la derecha mexicana no quiere que se presuman. Ahí está lo que la oposición no quiere que se vea a nivel internacional. Una empresa extranjera, de las más importantes, presumiendo la refinería de México, presumiendo la construcción de la refinería de México. Y a esto habría que agregarle más buenas noticias para nuestro país. Resulta que para 2025, México contará con el presupuesto más grande de la historia, 9.3 billones de pesos.
Aquí están los datos, fíjate bien. Se anuncia que para 2025 México contará con el presupuesto más grande de la historia, 9.3 billones de pesos que priorizan inversión para bienestar y desarrollo, pero principalmente que logra reducir el déficit fiscal de 5% al 3.2% del PIB, que representan más de medio billón de pesos. Aquí está, el presupuesto más grande de la historia. Y aquí vemos también cuál era el presupuesto que se tenía en 2018. 5,000 billones de pesos. Del 2018 al 2025 se cuenta con 9,300 billones de pesos. ¿Por qué? ¿Por qué se consiguió incrementar tanto el presupuesto en nuestro país? Simple y sencillamente. Se estuvo rompiendo récord en la inversión extranjera directa. Hay más obras, más desarrollo, no solamente en el norte, en el centro, sino también en el sur y sureste del país. Y si a eso le agregamos que ya no se condonan impuestos a ningún empresario que haga berrinche, bueno, pues eso explica por qué es que han subido casi al doble los números del presupuesto que tienen las y los mexicanos. No tardó la derecha mexicana en salir a hacer berrinche, en salir a preguntar que en qué se va a gastar tanto dinero. Bueno, recordemos que hay proyectos importantes que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum. No solamente las viviendas que ha prometido que se van a construir, sino que también vienen los proyectos de los trenes de pasajeros para las regiones del centro y el norte del territorio nacional. Además, también del Tren Maya, que se va a empezar a convertir en un tren de carga. Hay mucho presupuesto que invertir en México. ¿Y saben qué? Que en los tiempos en donde gobernaba el PRI y el PAN, ver este presupuesto nos hubiera dado miedo, porque sabíamos perfectamente que de ese dinero al pueblo mexicano le iba a llegar una baba, si bien nos iba. Bueno, pues con el gobierno de Claudia Sheinbaum parece ser que las cosas pintan completamente diferentes. El presupuesto se va a destinar a diferentes rubros. Entre ellos, lo que más coraje le da a la derecha mexicana, se va a destinar para los programas del bienestar que están ya establecidos en la Constitución. Están ya establecidos en la Constitución y son un derecho de las y los mexicanos. A eso hay que agregarle las obras de infraestructura que tiene planeadas la presidenta Claudia Sheinbaum, como el proyecto de los trenes, que sí es primordial para este gobierno. El presupuesto que se tiene planteado se va a destinar al pueblo de México. ¿Cuál es alguna de las pruebas que podíamos decir? Bueno, pues ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum, generando ahorros también, abordando un avión comercial para dirigirse a la cumbre de líderes del G20. La presidenta Claudia Sheinbaum en un vuelo comercial, mientras que la derecha mexicana sigue peleando y sigue llorando por todos los rincones porque se vendió el avión presidencial de Enrique Peña Nieto. México en 2025 tendrá un presupuesto de 9 billones de pesos. 9 billones de pesos que se destinarán a la inversión, al bienestar y al desarrollo. Ahí se va a ir ese dinero. Y estaremos vigilando durante todo el año que efectivamente se vaya el dinero a donde debe. La derecha mexicana está enojadísima y dicen, fíjense bien, que es criminal que para 2025 se le destinen más recursos al Tren Maya que a la Guardia Nacional. A ver, apenas hace como un par de semanas la oposición estaba enfurecida que por qué se le daba tanto a la Guardia Nacional. Todo el sexenio pasado se la pasaron enojadísimos. Que por qué López Obrador le estaba dando tanto poder al ejército, que por qué le estaban dando tantas tareas, que el dinero de los mexicanos para la Sedena y la Guardia Nacional era injusto. Bueno, ahora se están quejando de que el Tren Maya va a recibir más dinero que lo que recibe la Guardia Nacional. Estamos hablando de una diferencia mínima. Al Tren Maya se le van a destinar 40,000 millones de pesos y a la Guardia Nacional 33,000 millones. ¿Por qué? Porque en el Tren Maya, insisto, se incluyen todavía el paso a que sea también un tren de carga. Eso requiere una inversión importante. Sin embargo, hoy la oposición, que ha criticado, ha denostado y ha insultado a la Guardia Nacional, resulta que los están defendiendo y están peleando para que se le dé más presupuesto a la Guardia Nacional. Bueno, es que son cínicos a más no poder. Ni ellos mismos se entienden y sus contradicciones ya llegan a un grado inexplicable.
tan inexplicable que terminan quedando en el ridículo. Parece que están jugando todo el tiempo. El chiste es llevar la contraria, por lo que sea, aunque se tengan que llevar la contraria a sí mismos, pero lo hacen. Lo hacen como si la gente no se diera cuenta, que eso es lo peor del caso. Y hasta reparten ahí, miren, específicamente de que a dónde va cada parte del presupuesto de las y los mexicanos. Pues qué bueno que lo compartan. Qué bueno que lo compartan y que compartan además su nivel de hipocresía, que a estas alturas pues no tiene precio. Verlos lloriquear por los rincones, por todo. Dice, ahí está mi like, con mucho gusto. Gracias, Armando Luna, Víctor Silva. Qué buenas noticias, Jazz. Muchísimas gracias, Víctor Silva. Ángel Ortega, prianistas descarados. Ángel además ya nos apoya con la moderación. Gracias. Saludos desde Toluca. Qué bueno que ya no se condonen impuestos, dice Javier. Y es que justamente una de las principales motivos, porque ahora se va a tener un presupuesto tan grande como es el de 9 billones de pesos para 2025, pues es que ya no se admiten las condonaciones de impuestos. Eso es realmente de reconocerse, ¿no? Además empezaron a decir y a quejarse que porque se le iba a dar más presupuesto al Tren Maya y más presupuesto a la Guardia Nacional que a las escuelas públicas. Incluso salieron a decir que se le iba a quitar presupuesto a la UNAM y al Politécnico. Bueno, pues tuvo que salir el gobierno de México y la Secretaría de Hacienda a explicarles con manzanitas que no se va a reducir el presupuesto a las universidades, sino que se les va a aumentar el 3.5%. Ahí está, miren. Aquí están las imágenes de la desmentida. La Secretaría de Hacienda informa que se hizo una corrección en el presupuesto y se va a garantizar un incremento respecto a la inflación. La Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda informa que, por un error que sí hubo, el presupuesto de la Universidad Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional habían salido disminuidos, pero no se van a disminuir, sino que se van a incrementar. El gasto en educación contemplado en el presupuesto 2025 se incrementa en 11,869 millones de pesos. Para que se siga quejando la oposición, que no hay presupuesto a salud. Lo que pasa es que no es necesariamente que no haya presupuesto para la salud, que no haya presupuesto para la educación, que no haya presupuesto para la seguridad. No, eso no es lo que les preocupa a los opositores. Lo que realmente le duele a la derecha mexicana es saber que vamos a tener el presupuesto más grande en la historia de nuestro país y que ese presupuesto no lo vayan a tener que administrar ellos. Lo que hoy más le duele a los opositores que hoy se están quejando es saber que el dinero de la educación que ellos utilizaban para la estafa maestra, para enriquecerse y llenarse los bolsillos de dinero, pues ahora sí se va a utilizar para las escuelas públicas, para las universidades. Les duele saber que el presupuesto que hoy se va a destinar al rubro de salud va a llegar realmente a la construcción de hospitales, para comprar equipos, para equiparlos, para llenarlos de personal, y no como lo hacían ellos, que el presupuesto de salud lo desviaban para mejor pagar comunicación, para pagarle a los medios de comunicación chayoteros. Lo utilizaban también el presupuesto de la salud para comprar medicamentos a sobreprecio, para dejar más de 300 hospitales inconclusos y aún así inaugurarlos. Les duele saber que no van a tener ellos el manejo de un presupuesto histórico en nuestro país. 9 billones de pesos no es poca cosa. Y debe de ser muy frustrante para la oposición en estos momentos estar viendo cómo ese dinero se les va de las manos y no lo van a poder controlar ellos. Por eso es que están tan desesperados queriendo retomar el gobierno. Aunque sea que empiecen por las gubernaturas, diría Jorge Romero, aunque sea que ganen puras gubernaturas, pero tener el control del dinero es lo que le urge a la derecha mexicana porque piensan todavía que pueden comprar el voto de las y los mexicanos. Mientras tanto, México sigue creciendo. Crecimos al nivel más alto en la historia de nuestro país, tras 6 años de gobierno con Andrés Manuel López Obrador y el arranque del segundo piso de la transformación, pues México avanza 2 lugares desde el 2018. Hoy es la 12ª economía más grande del mundo. ¿Se acuerdan cuando decían que si llegaba López Obrador a la presidencia, nos convertiríamos en Cuba, en Venezuela, que sería un desastre económico, que ese viejito que no sabía ni hablar inglés y traía los zapatos sucios no podría administrar el país?
Bueno, pues ahí está. Consiguió que México avanzara 2 lugares desde el 2018 en cuanto a las economías más grandes del mundo. Y ahora con Claudia Sheinbaum vamos a ver qué tanto le toca lloriquear a la derecha mexicana, que sigue estando completamente destrozada. A la derecha mexicana que no tiene manera de reponerse ni de recuperarse. Vamos a ver cómo les va. Vamos a ver qué pasa con ellos. Dice por acá, ya llegó Huicha, las noticias como son, gracias. Denle like, no sean bañados, dice. Muchas gracias, mi amor. Ya, ahora sí me tocó ver primero a Huicha, pero ya estamos aquí. Gracias, Denny Gas, muchísimas gracias. Parece entonces que estábamos transmitiendo al mismo tiempo. Hola, dice una barda y su porquería de estela de luz lo que hizo Felipe Calderón, que pues hoy sí está temblando de miedo. Hubo 14 detenidos relacionados con la delincuencia organizada, con grupos criminales de Sinaloa con los que también estuvo colaborando Genaro García Luna. Y Felipe Calderón se fue a vivir a España pensando que allá jamás iban a detener a este tipo de grupos criminales. Bueno, pues hoy debería estar muy preocupado Calderón, debería estar temblando de miedo, porque pareciera ser que ya le están pisando los tobillos al expresidente mexicano. Un expresidente que está escondido en España, que tuvo que recurrir a Carlos Alarraqui para que Alarraqui viniera a México a decir que pobrecito, que no tiene ni un peso, que se mueve en bicicleta. ¿Quieren que les creamos de verdad? Después de que García Luna, su super policía, su secretario de seguridad, está en prisión por colaborar con la delincuencia organizada, bueno. Hablemos también, dice Esteban, de qué hizo Felipe Calderón con 4 billones de excedentes petroleros. ¿Qué hizo con ese dinero para que hoy nos venga a decir que pobrecito vive en un departamento chiquito y anda en bici? Pues mejor que nos explique qué hizo con todos los excedentes petroleros de Pemex que desaparecieron durante su gobierno. Qué curioso que durante el gobierno de Felipe Calderón se enriquecieran todos menos él. Llama mucho la atención el discurso del panista. Y no solamente la derecha mexicana se está derrumbando, sino también el Poder Judicial cada vez queda más evidenciado. Acuérdense que ya platicábamos el día de ayer que un juez absolvió al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, por el delito de desaparición forzada. Esto es lo que hace el Poder Judicial. Un sábado por la noche le quitaron un delito más a Javier Duarte y esto ocasionaría que para 2026 el exgobernador de Veracruz estaría quedando libre. Para 2026, Javier Duarte podría quedar en completa libertad. Y todo gracias al Poder Judicial. Además, con Adela Micha, la ministra Yasmín Esquivel expuso el familiarismo en el Poder Judicial. Magistrados y jueces con hasta 20 familiares en la nómina. Una situación que fue aceptada y respaldada por Norma Piña. Creo que habría, pero de familiarismo, donde hay jueces, juezas, consejeros de la judicatura, ministros de la Corte que llegan a tener más de 3, 4, 5, 8, 14 y hasta 20 familiares. Entonces, la misma presidenta de la Corte en un informe dijo que más de la mitad de los juzgadores tenían familiares. Tenían familiares por lo menos uno. Y entonces eso no es ajeno. En la familia judicial se conoce. Motivos para que el presidente haya expresado este tipo de situaciones, creo que habría de sobra. Tómala. Habría de sobra motivos para que el expresidente López Obrador acusara el familiarismo en el Poder Judicial. Motivos de sobra también para que el pueblo mexicano se quejara de la podredumbre del Poder Judicial. Motivos de sobra hay para que hoy se celebre que se va a llevar a cabo la reforma al Poder Judicial. Es la situación el día de hoy, noticiosos. Gracias por acompañarme en esta emisión. ¿Ya le diste like? ¿Ya dejaste el champotón? Dice Ignacio Rueda. Dijo Alarraqui que Felipe Calderón vive en un departamento de 62 metros cuadrados, que anda en bicicleta, que no tiene ni un quinto, bueno, que se lo crean en su casa. Porque aquí en México, Felipe Calderón ni de chiste viene con ese mismo discurso. Claudia dice, creo en Claudia, ya que todo lo que hace da frutos. ¿Qué diferencia a los sexenios de los más corruptos y delincuentes? La derecha no hablaba, solamente callaban los hipócritas. Esos sí eran un verdadero peligro para México. Héctor Ramírez dice, lo del Poder Judicial se llama nepotismo. Así, con todas sus letras, nepotismo en el Poder Judicial que abusó
abusó del presupuesto del pueblo, abusó de su buena suerte y del respaldo que tenía con los gobiernos del PRIAN. Dice Yacira, ya dejé a Huicha por bañado y me vine contigo. Muchas gracias. Un abrazo, Margarito. Gracias por estar al pendiente de los dos canales. Los que no cooperan con México serán cómplices. Me gusta lo que están haciendo ahora los españoles. Y espero además que no se dejen gobernar por los disquerreyes, solo buscan sus beneficios, al pueblo no les importa. No hay que ser ingenuos porque ese tiempo ya pasó. Hay que rebelarse para no ser expropiados por disquesos reyes, porque ya la ley es el pueblo, dice Edilberto Sánchez a través de Facebook. Felipe Calderón siente pasos en la azotea y el pueblo mexicano pues sigue gozoso, sigue celebrando los resultados de las pasadas elecciones, sigue disfrutando el pueblo de México lo votado, mientras que la derecha sigue con sus mentiras, con sus falsas ilusiones de que vamos a ser Venezuela, nos vamos a convertir en Cuba y que todo esto va a ser un completo desastre. Incluso vendrá, dicen, la reelección de Claudia Sheinbaum y la dictadura. Dice, aquí sí se puede comentar, con Huicha ya no puedo. ¿Cómo que no puedes, Héctor Ramírez? Vamos a pasarle el recado para ver por qué no puedes ya dejar ahí tus comentarios. Dice, viva Claudia Sheinbaum. Así es, Carmen, gracias por los comentarios. También Pablo Cabrera, a la gente de Facebook y de YouTube, gracias por acompañarme en esta emisión. Yo soy Yacira Handal y como siempre te voy a dejar aquí en el link de la transmisión, te voy a dejar un link para que vayas directo a ver el canal de mi papá, El Rojo Noticias, así lo puedes encontrar. Y como quiero, ahorita te lo voy a compartir aquí en los comentarios para que vayas y te suscribas, para que lo sigas, para que veas su contenido, le des like, le dejes el champotón, también le pones ahí que vas de mi parte. Y pues nos sigamos informando todos juntos. Gracias, noticiosos. No se vayan a ir sin dejar su like. Cuídense mucho. Bye bye. Y en un ratito nos vemos con más información. Suscríbanse también en Yacira Handal Política, porque ahí también tenemos noticias los fines de semana. Bye bye.